Bienvenidos a Butaca Crítica, segunda temporada en Peliplat. Desde San Pablo nos acompaña Bia Matera. En este episodio nos sumergimos en el cine brasileño a través de Aún Estoy Aquí, la película de Walter Salles, basada en la historia real de Eunice Paiva. ¿Qué impacto tiene esta película en la memoria histórica de Brasil? ¿Puede ser considerado un nuevo clásico dentro del cine brasileño? Descubrilo junto a nosotras en Butaca Crítica. Ya tenemos memoria desde el primer día en el que nos dieron a luz. Tenemos recuerdos en cuanto despertamos. Recordamos que el mundo es magnífico. Sentimos un vacío en el estómago, un pañal pesado y mojado, y recordamos que, si lloramos, milagrosamente, aparece alguien que nos libera de la incomodidad. Marcelo Rubens Paiva, Aún Estoy Aquí. Hola, hoy estamos en un nuevo capítulo de Butaca Crítica con mi compañera editora de Peliplat Brasil. Bia, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. En el capítulo de hoy queríamos dedicarlo a cine brasileño y por eso nos parecía como muy grato invitarte también para presentar Peliplat Brasil. Y por eso, como para comenzar, quería consultarte cómo podías contarnos sobre Brasil actual, digamos, como el cine brasileño actual, como que tiene de su historia de cine y que está aportando como nuevo. Sí, estamos en un momento bastante interesante del cine brasileño, sobre todo porque venimos ahí de tiempos donde no hubo mucha inversión del gobierno en la cultura, recién se retomó eso y Aún Estoy Aquí es un fenómeno, es una película que se está planeando desde 2017, recién salió al final de 2024, entonces, y que esté, por ejemplo, en la cartelera, que esté ahí disponible para la gente mirar desde diciembre hasta ahora, o sea, ya han pasado bastante meses y sigue para que la gente esté disponible, es algo fantástico. Hace unas semanas, las películas más vistas acá en Brasil eran todas las tres películas brasileiras. Entonces, está justo Ainda Estou Aqui, O Alto da Compadecida 2, que también lleva Selton Mello en el elenco, y Chico Bento y A Goiabeira Maravilhosa, que está basado, una película infantil que está basada en personajes muy conocidos acá en Brasil para los niños. Y, Y también, aparte de eso, perdón, no, obvio, obvio. aparte de eso, una película brasilera también acabó de ganar el Oso de Plata en Berlín, entonces también ese es un momento muy importante para el cine brasilero, de verdad. ¿Y cómo es el público brasileño, el espectador? ¿Suele pasar este fenómeno que está ahora seguido en la historia del cine de Brasil, que se ve mucho cine local, o el cine mainstream internacional a veces le gana en taquilla al local? No, hubo el fenómeno Marvel, por ejemplo, acá pegó muy fuerte, como fue en todos los países, me imagino que allá también. Eh, pero también ahora con con más inversión en el cine brasilero, con más disponibilidad de películas brasileras, obviamente hay un interés más grande también del público. Entonces, sobre todo estos años post pandemia y estos años que se produjo poca película brasilera. Entonces, ahora que estamos, es como un hábito que estamos retomando ahora. Pero Brasil tiene una tradición muy grande en producción de comedias, por ejemplo. Y siempre las principales taquillas acá eran películas de comedias. Siempre algo muy, a nivel muy local, muy para nosotros, que fueron fenómenos muy grandes con películas 2 3 4 y cosas así. Entonces, tener eso con un drama también es algo bastante interesante. Y Walter Salles, ¿cómo es tenido en cuenta ya? ¿Es un director brasileño pero a nivel internacional o es uno de los más importantes a nivel local? ¿Cómo es su trayectoria? Walter Salles viene de una familia acá muy tradicional, incluso su historia se relaciona mucho con la de Ainda Estou Aquí, porque él frecuentaba la casa de la familia Paiva desde muy chico, era amigo de una de las hermanas de Marcelo.
Entonces, es un director bastante conocido acá. Aparte, ya tuvo otras películas nominadas o que el elenco estuvo nominado, por ejemplo, a las grandes premiaciones, como por ejemplo fue con Central do Brasil, allá por 98, 99 más o menos. Y, pero también él tiene una trayectoria internacional muy importante, como por ejemplo fue el director de Diarios de Motocicleta, que cuenta la historia de Che Guevara, por ejemplo, del viaje que hizo. También fue el director de On the Road, una película que tiene Kirsten Dunst en el elenco. Entonces es bastante conocido tanto allá cuanto acá. Pero elige muy bien las películas que va a hacer. Sí, y también pensando, por lo menos a nivel internacional, pensando en su primer, digamos, el rol con las Fernandas, quería pensarlo, como desde Fernanda Montenegro a Fernanda Torres, como protagonistas de las dos películas emblemáticas, por lo menos para a nivel premiaciones e internacional de Brasil. ¿Qué puedes hablar de madre e hija y cómo son ellas como actrices en Brasil? Bueno, Fernanda Montenegro fue una de las primeras actrices de la televisión brasilera. Ella vino de la radio, ya hacía algunos papeles ahí en la radio, y de repente cuando empezó la televisión brasilera, ella estaba ahí desde el primero. Tiene una trayectoria, la madre estoy hablando, tiene una trayectoria muy completa en telenovelas. Hizo mucho teatro también acá, pero ella es más de esa tradición de telenovelas, teatro, y hizo algunas películas también, obviamente. Aparte, también actualmente tiene más de 90 años y sigue trabajando, es impresionante. Es una actriz gigantesca acá y cuando se habla de grandes nombres de la televisión brasileña, seguramente van a pensar Fernanda Montenegro de una, así muy rápido. Y la hija también tiene una trayectoria que hizo algunas telenovelas, pero incluso es un chiste que ella cuenta que como la mamá ya hacía mucha telenovela, ya hacía mucho teatro, ella se mandó al cine. Y Fernanda Torres ganó Mejor Actriz en Cannes cuando tenía 20 años, Ah, no que sé. es algo increíble, es algo, y con un drama. Pero Fernanda Torres es muy conocida acá en Brasil por las comedias que hace. Hacía muchas series de comedia acá, siempre las hizo, pero su primer gran premio fue en Cannes a los 20 años por un drama. Ah, y también, bueno, en eso también ver cómo van despegándose las carreras, más allá de tener una madre con peso tan grande, porque eso fue también era mi duda cuando empecé a escuchar el nombre de Fernanda Torres, porque sí, Fernanda Montenegro, la tenía hace ya más de 20 años como referencia yo la tenía como cine brasileño, como que no tenía tanto Sí. sus telenovelas. Y para pensar también un poquito más en Peliplat, el hecho de, les digo a quienes estén viendo que Vía tiene su cuenta también en la plataforma, que la pueden seguir, pero en este caso como entre las dos, como pensar un artículo sobre Aún estoy aquí en la plataforma. ¿Cómo, desde dónde lo querrías analizar? Como desde el foco, digamos, enlace con la familia o con el libro, ¿cuál sería como el punto más importante de la película? Ay, son tantos. Es una historia acá que es más o menos algo que estaba en el imaginario de todos. Es una historia como que sabemos de los desaparecidos de la dictadura, pero es algo que todavía no hablamos mucho acá. No hay tanto esa cosa de la memoria. Entonces, puede ser que empezaría por ahí, pero también me gusta mucho el coso de las fases de las fases de la película, como que la película empieza desde un lugar muy solar, que es donde ese momento donde todavía está el padre, y cuando lo llevan, la película se convierte en otra y se pierde ese sol que está ahí. Entonces también me gusta mucho esa transición porque también se transiciona el protagonista, que al principio de la película es el padre y después hasta el final es la madre.
Sí, y la en madre sigue eso, siendo. sí, algo que me llamaba mucho la atención de Fernanda como actriz, que siempre me pasa cuando es una película donde esa figura ya empieza a estar en festivales y demás y se habla de su actuación, siempre me empiezo a verla y digo, a ver, pero a ver, ¿qué hace bien? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué la eligieron? Y tiene un trabajo muy sutil que me pareció brillante, como primero madre de familia y nada, y miraditas y observar que esté cada uno bien o cómo se llevaba con cada uno, pero era como algo de, sí, soy, digamos, vivo en esta familia, nos componemos de esta manera, nos comportamos de esta manera y cómo a partir de el hecho tan grave que viven y la captura primero y desaparición de su marido, cómo van cambiando sus gestos y su experiencia, que también la habrá vivido Eunice, ¿no? Perdón que esté Sí, sí. diciéndolo mal. Que también pasa eso, te atraviesa tu historia y te atraviesa la vida, pero lo lleva muy bien. ¿Cómo vos podés poner los puntos claves en la película de ella, de los cambios de Eunice, dentro de la película? Ay, para mí, eso, ayer incluso estaba hablando con unos amigos y eso, y comentamos eso de que empezar una facultad a los 40 años, tenés que tener mucha disposición porque no, ya no es algo que yo me animo, pero es algo que es muy, es muy se siente una fuerza muy grande de ella, de que ahora es la jefa en la casa, donde tienes esos 5 hijos y de repente un día tenés que pensar, ¿qué voy a hacer con esos 5 niños? Que ahora yo soy la proveedora, y entonces tener ese cambio, aparte cambia todo tu estilo de vida, entonces como ellos vivían en Río de Janeiro, se mudan a São Paulo, vuelven a São Paulo, ya habían vivido acá antes, que es una ciudad bastante diferente a Río, por ejemplo, no tenemos playas acá, el clima es distinto, la gente es distinta, aunque sean dos ciudades cercanas. Y de repente tenés que vivís en una casa grande, te moves a un departamento más chico, obviamente. Vivías como, no sé, como ama de casa, estaba ahí siempre cuidando a la familia y todo eso, y ahora va a cuidar la familia de una manera distinta. Tiene que trabajar, tiene que estudiar para poder cuidarlos. Son muchos cambios y aparte no tenés más tu compañero, que es tu compañero de vida. Sí, y eso para mí como que está atravesado de distintas maneras. Primero pensar que era una clase, por lo menos lo que se ve en la película, que es la referencia que tengo hasta ahora, sí, una familia de clase media, se veía clase media alta o clase alta, hay que vivir en esos años que quedan 3 cuadras de la playa, que más o menos, Sí. que por lo menos que hace referencia, con el estilo de vida, las costumbres o saber que, o sea, qué te puedes permitir y qué ingresos vas a tener y cómo eso va cambiando. También teniendo en cuenta que cuando hay alguien desaparecido, no es que hay un certificado de función, que uno puede tener una pensión, no sé en Brasil cómo son esas leyes, pero que me hacía la idea de eso, como, bueno, había un momento que no le permiten entrar a las cuentas bancarias entonces, la transición que hacen es muy clara. A nivel histórico también, ¿se revisitó la historia de la familia estos meses? ¿Cómo fue en Brasil? Sí, incluso es algo que todavía está pasando, que estamos entendiendo. La dictadura en Brasil fue de 64 hasta 84, tuvimos ahí 20 años. Y, o sea, yo cuando nací la constitución no tenía 10 años todavía. Ah, Eh, entonces, y aparte de eso, también la Comisión de la Verdad, por ejemplo, que investiga los desaparecidos de la dictadura, los crímenes de la dictadura, fue algo que ahora no sé precisar si eso pasó en el gobierno Dilma o se empezó ahí en el gobierno de Dilma o se fue el primer relatorio que hicieron la conclusión ahí. Pero de todas las maneras, desde que se acabó la dictadura hasta llegar al gobierno de Dilma, tuvimos 5 presidentes distintos.
y algunos presidentes estuvieron 8 años y fue algo que tardó un montón. Entonces, recién empezamos a rever nuestras memorias en relación a todo lo que pasó en la dictadura. En la película muestra eso, el tiempo que tardó Eunice para tener el certificado de óbito de su marido. Entonces, es algo que todavía está pasando, es algo que todavía estamos recuperando. Todavía falta información sobre muchos casos acá. La dictadura brasilera fue menos brutal que en otros países como en Argentina y Chile, por ejemplo, pero también hubo mucha violencia, hubo muchos casos que todavía no están aclarados acá y que esperamos poder avanzar en esos temas en los próximos años. Sí, y veías, me he encontrado con varias entrevistas como para ir preparando el capítulo y como que sí, por lo menos las que he visto, como que se empezaban a cuestionar el rol del desaparecido en Brasil, como que se lo empezaron a, no sé si, por lo menos quienes estaban en esa entrevista a partir de la película, igual también los libros de Marcelo Rubens Paiva, también entiendo que son bestseller allá, pero movió también la historia de Brasil, como revisitar Brasil cuando salieron los libros, o fue más con la película. Creo que sí, el libro tuvo un rol muy importante, obviamente, porque como dijiste, es un bestseller y es un bestseller de memoria, es un libro de memoria, de una historia real. Pero creo que la película movió mucho más. Yo creo que la película, esa cosa de tener las imágenes, te toca mucho más que los libros. Me encantan los libros, no quiero decir que los libros no tocan a la gente, pero no sé, para mí que el cine es, por ser una experiencia sensorial mucho más completa, porque ahí tenés las imágenes, el sonido, te estás enfocado por 2 horas ahí mirando esa película y adentrando en esa vida, para mí que llega a mucho más gente que un libro y que el libro. Y yo creo que eso estamos viendo ahora también, por eso que movilizó mucha gente a justamente ir al cine eh, para verla. Sí, y siento también, bueno, por lo menos cuando me encontré viéndola, que la peli, digamos, no sé si ya son como signos de Walter Salles, tendría que revisitar, vi diarios de motocicleta y demás, pero tendría como que buscar comparaciones si quiero llevar a esto, pero es como que hay sutilezas que me parecieron muy claves para marcar del tiempo, el tiempo que estuvo cautiva ella, cómo se sintió la ventana, cómo miraba esa ventana. Yo tomé relación, no sé si es así, también con la excusa que el Estado en su momento dio de la desaparición de Rubens Paiva, como que él se había escapado y que hay referencia, era un hombre de, no sé, si no sé si 1,80 m, más de 1,80 m, con más de 100 kilos, era imposible que se escape por los lugares que estaban describiendo. Obviamente no habrá sido esa ventanita de la escena, pero me pareció muy clave como para un guiño decir, era imposible que se haya escapado. Claro, y aparte también supuestamente estaba en un lugar donde sería imposible escapar, entonces que justamente ellos decían de la seguridad de su lugar y todo eso, entonces escapar de ahí también es un delirio, tipo estás diciendo que la gente nunca escapa y de repente ese hombre se escapa. Tal cual. Y bueno, también iba a decir una clave, también lo que íbamos hablando de las Fernandas. Me encantó esa escenita de segundos de Fernanda Montenegro, decir qué buena actriz que es. Recién me encontramos con el equipo conversando sobre actores de reparto y cuánto es el tiempo que hacen y como la actuación destacada que tienen. Ella no sé cuántos minutos, pero conozco a la actriz hace poquito, ha hecho yo sé que la vi haciendo una publicidad del banco con una nenita que es medio influencer, que la sigo también, y bueno, con quienes aprendí portugués, pero sé la vitalidad que tiene para sus años y el rol que hizo, o sea, no sé, esa mirada, no sé cómo lo percibiste vos. Sí, y no dice ninguna palabra, ¿no? No, nada. Tipo, está totalmente callada. Es que también para mí toda la construcción de la película, de todo lo que ha pasado, desde la historia de Eunice con su marido que acompañamos y todo nos lleva a esa mirada final. Entonces, obviamente ya estás muy emotivo ahí, pero sí, tiene todo el trabajo de Fernanda también, no
no quiero quitarle el mérito, obviamente. Y Sí. ella es muy intensa, no sé, es eso, ahora me estoy acordando la mirada, ya hace un tiempo que vi la película, pero me estoy pensando en su mirada y la consigo ver muy en claro en mi mente. Sí, y también como para pensar el rol de Eunice, algo que yo lo fui aprendiendo igual cuando estudié portugués, pero internacionalmente se piensa como la comunidad afrodescendiente en Brasil y toda la historia de la esclavitud que es muy importante y muy seria, pero esta defensa hacia los indígenas no, yo aprendí su historia por esto, por adentrarme en su historia brasileña, pero como que no se llega tanto a nivel internacional. ¿Tuvo un rol histórico importante Eunice en Brasil con este tema o se aborda más en la película, por ejemplo? No, ella tuvo un rol muy importante. Hoy, después también de ver la película, fui a buscar más y me enteré más de su lucha. Eunice no era una persona muy mediática, entonces no, la verdad es que mientras yo crecía, yo no escuchaba mucho eso, porque también es eso, cuando sos joven y no te importa esos temas, no es algo al que estás muy atento. Y pero sí, tuvo una lucha muy fuerte por los derechos de los indígenas. Para mí que es algo que se habla poco, que debería ser algo que me hubiera gustado mucho saber más. Y la verdad para mí es que, no sé, yo siento que tenemos como una deuda con Eunice en muchos aspectos y con las víctimas de la dictadura también en muchos sentidos. No, no solo los desaparecidos, obviamente, pero sobre todo con las familias de los desaparecidos, la gente que quedó, la gente que todavía sigue acá, la gente que aún está aquí, porque todavía ellos sufren las marcas de todo eso y tenemos una deuda con Eunice por lo que le pasó en la dictadura, pero también con su legado, por lo que hizo después, por toda su trayectoria como activista y todo eso, es algo que creo que deberíamos haber hablado más. ¿Y pensás que la película puede convertirse en un clásico en Brasil con los años? Para mí ya es un clásico. Yo veo mucho como que ahora estamos iniciando como una nueva etapa del cine brasilero y para mí esa película marca eso muy en claro. Sé que aparte también con todo lo que pasó en las premiaciones, todas las nominaciones que recibió, todo eso, los premios. Para mí que eso ya logró muchas cosas que el cine brasilero no había logrado antes. Y bueno, para ir cerrando, también quiero que me digas como tus impresiones de Peliplat Brasil o tus deseos, como para que también podamos ir a buscarte a tus artículos y de los críticos de brasileños que ya podemos ir compartiendo. Bueno, yo la verdad espero que podamos crecer bastante con Película Brasil, que podamos apoyar mucho el cine nacional, el cine brasilero, sobre todo en ese momento donde hay muchas cosas pasando. Habrá muchos lanzamientos de películas este año, entonces espero que podamos acompañar, que podamos compartir con que la gente disfrute. Y bueno, que se interesen por el cine brasilero, obviamente es hablo de un lugar muy cómodo y muy sospechoso porque es el cine de mi país, pero espero que la gente pueda enamorarse de esa historia como nosotros nos enamoramos también. Así que bueno, muchísimas gracias por compartir. Me encantó conversar de esto y tanto a quienes nos vean como a vos, lo quería tomar acá un poquito serio porque el tema lo ameritaba, pero en la película sí disfrutaban tomando helado, así que los invito a buscarse un helado y poder disfrutar de la peli. Así que muchas gracias, Vía. Muchas gracias. Es como dice Unici, la vida vale la pena, entonces seguimos. Nos vemos en otro capítulo de Butaca Crítica. Chao.